Llama poderosamente la atención que Hilderico, el principal iniciador de la secesión en Septimania, queda relegado tras la llegada de Paulo. La historia no nos aclara el motivo. Lo que nos aclara la historia, callando, es que el movimiento separatista tuvo poco apoyo de la población y la campaña militar de Bamba acabó siendo un paseo militar. Es el caso que, siendo que los signos son importantes a la hora de acometer una acción, Paulo no se quedó con ellos. Al parecer, apostató del catolicismo y con el apoyo de los judíos que se habían exiliado a la Galia, al llegar a Tarragona, hizo de su partido a Ranosindo, general en jefe de la provincia tarraconense, y a Ildigisio, a cuyo cargo estaba la administración de justicia en la misma provincia, y los cuales se prometieron su favor y se concertó el modo de poner en ejercicio la traición. Del santuario de Félix de Gerona robó la corona votiva donada por Recaredo. La había hecho 70 años antes. Y entró en Narbona y forzó al metropolitano Argebado, que se había resistido inicialmente a la sublevación, a consagrarle con esa corona en la iglesia catedral de Narbona. Hilderico y los suyos lo reconocieron como rey. Y lo mismo hicieron los condes y magnates de la Septimania y de la Tarraconense. Y Paulo les exigió un juramento de fidelidad hasta la muerte similar al que la ley obligaba a prestar al rey de los visigodos. El sacrilegio llevado a cabo con la corona de San Félix, más que nada y ante todo, prioritariamente, era un signo de enfrentamiento a todo lo anterior. Pronto prestaron obediencia al rebelde Paulo, Tarragona, Barcelona, Gerona, Vic y Perpiñán, las ciudades importantes. Los acontecimientos constituyen evidentemente una profanación. No solo hay que tener en cuenta el hecho de la rebelión contra la monarquía legítima, que constituía eso, era un acto constitutivo del delito de tiranía. Además, se había profanado una corona que, bueno, que hoy no significará nada, pero en el sentimiento popular en aquellos momentos era un crimen imperdonable. La función de esa corona no era, desde luego, ser empleada como una corona para un rey, era de un santo. El momento culminante del episodio de la rebelión de Paulo, cuando roba la corona, no consiste sino en la anticipación dramática de la propia perdición de Paulo, que estaba doblemente condenado por haberse alzado contra el rey legítimo y por haber tomado la corona de San Félix, lo cual es una profanación. Lo esencial de esta historia es el hecho de que se haya robado la corona de un mártir. Paulo hace lo contrario que un rey legítimo haría. Simula no aspirar al trono mientras conspira para conseguirlo y roba una corona que no le ha sido ofrecida para coronarse a sí mismo. No es diferente que se trate de una corona votiva a la que Paulo le habría dado un uso distinto del que le correspondiera, cometiendo con ello un sacrilegio. Como era de esperar, la rebelión acaba con la perdición de Paulo y la devolución de todos los objetos robados. Esta proclamación, lógicamente, tenía un sustrato. Entre los partidarios del Dux destaca la figura de Ildigisio, un gardingo de Bamba. Por tanto, dentro de la oligarquía visigoda existía una facción contraria al rey coronado que, sin embargo, había mantenido hasta aquel entonces las apariencias y había gozado de la confianza del rey, como el propio Paulo. Nos faltan muchos más datos.
Recordemos que ya el Imperio Romano no existía. Estamos en plena Edad Media, donde la incultura y la falta de información pues, ganaban terreno. Y daban lugar al surgir de los movimientos feudales, centrífugos, donde los enanos se unen para derribar al gigante. El avanzado proceso de fragmentación territorial que estaba padeciendo el Estado visigodo unitario era muy significativo. Todo ello por la presión de grupos nobiliarios, arraigados socioeconómicamente y ahora de forma política al ocupar puestos de gobierno territorial. En esos momentos de la historia, que tan cercanos suenan hoy, incluso territorialmente, pocos eran los que conocían las verdaderas intenciones de Paulo. Pero de alguna manera, a través de espías, el obispo Argebao de Narbona se enteró de las maquinaciones y envió un emisario a Bamba que le informaba sobre las intenciones de su enviado, Paulo. Aquello precipitó rápidamente los acontecimientos y Paulo, que se encontraba ya cerca de Narbona, forzó la marcha de sus fuerzas para apoderarse de la ciudad amurallada. Sus soldados llegaron a tiempo de bloquear las puertas de la ciudad, evitando que pudiesen ser cerradas, lógicamente. ¿Representó la sublevación de Paulo un antecedente de lo que hoy mismo está padeciendo Cataluña? Lo que caracterizó el levantamiento de Paulo es la división que creó en la sociedad civil, creando dos bandos donde el peso de los partidarios de Bamba fue manifiestamente superior. No obstante, y a pesar de que la falta de noticia histórica nos haga tener noción clara de las cosas, dado el desarrollo de los hechos, parece evidente que el apoyo secesionista acabó siendo muy pobre. No obstante, tenemos manifestaciones claras de apoyo a Paulo. Parece que en la SEO de Urgell se puso al lado del general sublevado. Pues al perseguir el rey a Paulo, uno de los cuerpos del ejército que, bajo las órdenes de su sobrino, penetró por la Cerdaña en Francia, encontró gran resistencia en el lugar, opuesta por el obispo Jacinto de la SEO, que sin duda ayudaba a Acisclo, general de Paulo. El ejército pasó el Pirineo, se supone que después de vencida la oposición que había encontrado en la SEO de Urgell. Al amparo de Paulo, los judíos que en tiempo de Sisebuto habían emigrado a la tierra de los francos volvieron a la narbonense. La Galia narbonense se había vuelto, según relata Julián de Toledo, un prostíbulo de judíos que se extendían por toda la geografía nacional. La zona de mayor densidad poblacional judía era la del Valle del Guadalquivir y el Genil, junto con la Bética, Gades, Lebrija, Ilipa, Peijaflor, Córdoba, Cabra, Baeza, Jaén, Hispalis e Iliberris o Mérida. En Tarragona, Tortosa, Ampurias y Barcelona. El origen de la rebelión de Paulo se basaría en la no aceptación de la designación de Bamba por parte de la nobleza de Septimania, que o bien buscaba el beneficio de su propio candidato o consideraba que la elección no se ajustaba a los requerimientos a los que creían tener derecho. Siendo así, el ardid usado por Bamba, negándose a ser coronado con la esperanza de que la negativa produjese adictos a su causa entre quienes se presumía contrarios, resultó fallido. Y no solo resultó fallido a corto plazo, tampoco resultaría a largo plazo, cuando tras vencer a los rebeldes y no aplicarles las penas que les hubiera correspondido, fue finalmente marginado y los rebeldes fueron los que acabaron finalmente con Bamba. Y es que, antes incluso de producirse la rebelión de Paulo, Bamba era consciente que algo similar podía ocurrir en el reino, dada la debilidad existente en el poder central y el creciente deseo de autonomía de las noblezas locales. Es el caso que Bamba, al ver el peligro, convocó el aula regia, pidiendo acción inmediata. Efectivamente, en 7 días se sometieron los vascones. Y en un avance
incontenible tomó Barcelona, Gerona, Narbona y se situó frente a Nimes, que tomó al asalto. Teniendo el ejército reclutado, supo acelerar la resolución del conflicto en Navarra y mostró una gran pericia en trasladar la fuerza militar hasta Narbona. Debemos tener en cuenta que tras llevar las tropas desde Toledo a Vitoria y tras aplastar la sublevación sin descanso, partió hacia Barcelona y de ahí a Narbona. Estamos hablando de un total de más de 1000 kilómetros a uña de caballo, con un ejército importante compuesto en su estado en disolución. O sea, compuesto en un estado en disolución. La hazaña de Bamba estuvo a la altura de su espíritu. Tuvo que saber conjugar las necesidades de un gran ejército compuesto no solo de caballería, sino también de infantería, y todo en un tiempo tasado. Tras la toma de Gerona, dividió sus fuerzas en 3 columnas que atravesaron los Pirineos por Llivia, Lepertús y la Junquera, concentrándose sobre las llanuras de Perpiñán para caer en conjunto sobre Narbona y Nimes y consiguiendo la rendición de los rebeldes. En este interín, Paulo pretendió dar legalidad a su acto, remitiendo una carta a Bamba, a quien calificaba como rey del sur, mientras él mismo se calificaba como rey del este. Esto indicaría que no intentaba desafiar la legitimidad de Bamba, sino más bien la separación del reino, siguiendo las líneas fronterizas que se habían establecido entre Liuba I y Leovigildo el año 1569. En Toledo, lógicamente, se rechazó, como marcaban las leyes, se rechazó tajantemente esa solución y los fundamentos ilegítimos de la reclamación de autoridad real por parte de Paulo fueron un aspecto importante en la diatriba que lanzó Julián de Toledo contra él y sus partidarios. La carta dice lo siguiente: en nombre del señor Flavio Paulo, supremo rey del Oriente, a Bamba, rey del mediodía, dime, oh guerrero, dime enhorabuena, oh señor de los bosques y amigo de las peñas, si has penetrado por las asperezas de los montes inhabitables, si has roto con tu pecho, como fuerte león, las espesuras y troncos de las selvas, si has vencido a los ciervos y venados en ligereza, si has domado a los jabalíes y acabado con los osos devoradores, si vomitaste porfía el veneno chupado a las víboras y serpientes, si has llevado a cabo todas esas hazañas, ven, oh cantor jilguerillo, a cercar nuestros campos. Ven, oh hombre grande y de gran pecho, hasta la garganta de los Pirineos, que aquí está el terrible destructor de todos los males, con quien podrás pelear sin desdoro de tus fuerzas. Bien. La historia Bambae de Julián de Toledo relata que, ante la inesperada noticia del levantamiento de la Galia, hubo disparidad de opciones sobre si procedía emprender de inmediato la marcha hacia la provincia rebelde o si sería más prudente retornar a sus bases, reforzar el ejército en hombres y pertrechos e iniciar entonces la campaña en mejores condiciones. Bamba se declaró partidario de marchar contra los rebeldes sin demora ni descanso. Julián de Toledo ha recogido algunas arengas pronunciadas por Bamba y por el cabecilla de los rebeldes que constituyen una interesante muestra de la retórica militar de la época. Dice: ya tenéis noticias, jóvenes, de la calamidad que ha caído sobre nosotros y de cuál es el propósito que persigue el autor de esta sedición. Es preciso tomar la delantera al enemigo y combatirle antes de que el incendio se propague todavía más. Sería vergonzoso no correr inmediatamente a la lucha y regresar a nuestros hogares sin haber acabado con él. Sería ignominioso que el adversario nos tenga por débiles y afeminados, como ocurriría si no somos capaces de hacerle frente con todas nuestras fuerzas. Y refiriéndose al papel de los francos, al papel que los francos pudieran tener en la rebelión de Paulo, el monarca añadía: no es con mujeres sino contra hombres que hay que combatir. De sobra es sabido que jamás los francos fueron capaces de resistir a los godos. La conclusión a que Bamba llegó era terminante.
asestemos sin demora un duro golpe a los vascones y marchemos veloces contra los sediciosos para acabar con ellos de una vez para siempre. Bamba y su columna, pues como hemos dicho, llegaron a Barcelona, que fue conquistada rápidamente, y fueron capturados los cabecillas. Eran Euret, Pompedio, Gundefred, Neufred y el diácono Unulf. El siguiente paso era la captura de Gerona. Durante el recorrido, algunos soldados saquearon fincas y violaron mujeres, pero el rey castigó con severidad a los saqueadores y ordenó circuncidar a los violadores. Grave pena la de la circuncisión, ¿eh? Al cabo de pocos días, el ejército real alcanzó los muros de aquella ciudad, de Gerona, pero el obispo Amator rindió la plaza sin enfrentamiento. La campaña hasta llegar a Narbona había sido un paseo. Cuando Bamba se aproximaba a Narbona, recibió una misiva de Paulo, que decía: si habéis atravesado ya las afiladas e inhabitables peñas de estas montañas, si habéis derribado con vuestro pecho, como el león, los densos matorrales del bosque, si habéis conseguido dominar los senderos de cabras, los saltos de los ciervos, los lugares donde hay jabalíes salvajes y osos, enviad entonces un armíger, término que significa escudero. Mi señor, amigo de bosques y peñascos, descended a las clausuras, pues en ellas encontraréis un opopumbeum grandem. No sé lo que es. Pero que bueno, que se puede referir a sí mismo. Con quien podréis legítimamente negociar. Pero la triste realidad se impuso a Paulo. Mientras el ejército real permanecía expectante a la espera de la orden de asalto, los partidarios de Paulo se enzarzaron en una matanza entre ellos, mientras Paulo contemplaba horrorizado el final de su reinado. Delante de él fueron ajusticiados por los francos y por los galorromanos varios familiares y personas de su séquito, sin que él pudiese hacer nada al respecto. Al tercer día del asedio, y mientras los partidarios de Paulo se seguían matando entre ellos, el general rebelde comprendió que su causa estaba perdida irremisiblemente y envió al obispo de Narbona a pedir clemencia al rey. Bueno, ¿y qué haría Bamba? Pues Bamba recibió al obispo, aceptó la rendición, aceptó el cese de hostilidades y les perdonó la vida y evitó el saqueo. Pero nunca aceptó conceder clemencia. Eso se lo concederían, pero los rebeldes serían juzgados y recibirían el castigo oportuno. Bueno, el caso es que el amigo Paulo, cuando fue capturado, no demostró mucha arrogancia, llegando a declarar ante Bamba: protesto ante Dios que, lejos de hacerme daño alguno, me habéis colmado de bienes y mercedes de que yo era indigno, y confieso que, en cuanto he tenido la temeridad de emprender contra vos, he obrado por sola instigación del espíritu maléfico. Pero Bamba, siempre magnánimo, no solo no condenó a muerte a Paulo, ni tan siquiera le sacó los ojos, como era costumbre, al mostrar misericordia y no aplicar la pena capital. Fueron juzgados 53 jefes, de los cuales 28 se entregaron en Nimes y el resto fue capturado. El juicio fue una asamblea judicial dirigida por Bamba, en el que además participaron el ejército y la nobleza no militar. En el juicio fue acusado de haber violado el juramento de fidelidad, haber incitado al pueblo visigodo a la rebelión. Reconocida la culpabilidad de Paulo y de los otros, la pena se estipuló en función al canon número 75 del Cuarto Concilio de Toledo y a las leyes de Chindasvinto, en las que se culpaba a los que ponían la vida del rey en peligro. Todos los acusados fueron excomulgados en función de las leyes eclesiásticas. Además, fueron condenados a muerte por las leyes laicas. Pero Bamba
respetó la vida de Paulo y de los rebeldes, como ya había prometido. Se devolvieron todos los bienes requisados por los rebeldes y se renovó una serie de cargos en la administración. Se expulsó a los judíos de la zona, ya que habían participado en la rebelión. Y a los 6 meses, Bamba volvía a Toledo con los rebeldes rapados y con una espina de pescado en la cabeza. Grave pena, ¿eh? Eso era una grave pena, bueno, pero les salvó la vida. Bamba aseguró el territorio, colocó tropas en las principales ciudades en previsión de rebrotes de la sublevación y para asegurar la frontera frente a los francos. También expulsó a la comunidad judía de Narbona y pacificada la provincia licenció al grueso de su ejército prácticamente allí mismo en Narbona. Julián de Toledo, al que venimos refiriéndonos, era hijo de judíos conversos, tanto de padre como de madre. Y en su Historia Bambae Regis señala la importancia de la participación gala en el conflicto de Paulo. Este acontecimiento, de haber tenido éxito, podría haber derrumbado el reino visigodo hasta sus cimientos. Las reacciones y movimientos realizados por los antagonistas pusieron de manifiesto tanto las potencialidades como las limitaciones de la maquinaria bélica visigoda. Y el obispo Jacinto de Urgel fue encarcelado en Libia por su participación en la rebelión y también fue represaliado el obispo Vilesindo de Agde. Por su parte, Julián de Toledo trata a los revoltosos como cobardes, inclinados a todo género de desmanes, incapaces de luchar por ellos mismos, acudiendo a la ayuda de bárbaros y mercenarios extranjeros, conformadores de una verdadera sociedad del mal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.